Bueno, mi proyecto, el que realicé en las clases de TICS, se llama LECES. Mm, Más adelante les explicaré por qué este nombre. El objetivo general de mi proyecto es fomentar el hábito de leer en niños de 7 a 10 años. Bueno, ya se sabe que la lectura va unida a la escritura. La escritura fue base importante para la construcción de mi proyecto, a lo cual tuve en cuenta para el producto final. Y LESES nace de la combinación de estas dos palabras, lectura y escritura. Leer es, bueno, eh, en todo el proceso del desarrollo de mi proyecto, pues pasé por diferentes pasos, tuve en cuenta diferentes cositas para así realizar mi proyecto, para obtener mi producto final. Entonces, comenzando, pensar en cuál era el tema. En este caso, pues es la lectura. Después llega la pregunta. Entonces, ¿qué voy a hacer para fomentar la lectura? Pues ya teniendo en cuenta mi objetivo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para que a los niños les agrade leer? Después de esto, ya teniendo como una idea clara, llegué a la conclusión de qué podría hacer. Pues esa idea, pues básicamente es la creación de un blog, el cual va dirigido, como ya lo dije en mi objetivo, a niños de 7 a 10 años. Para la construcción de mi proyecto también tuve en cuenta diferentes objetivos, los cuales fueron recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Objetivos ligados al objetivo general de fomentar la lectura. Y bueno, después de esto, pues también tener en cuenta algunos referentes teóricos. Buscar autores, artículos en revistas, en bases de datos, las bases de datos de la biblioteca, buscando como el profesor nos enseñó. Y partiendo de esos referentes teóricos y de lo que yo quería para mi proyecto, empecé a crear las actividades. Entonces, a cada actividad pues debe estar ligada tanto para leer y para escribir, aunque más que todo para leer, que es pues, la base de mi proyecto. Y también unido hacia los 6 objetivos principales. Después de esto, pues ya tener en cuenta cuáles actividades, entonces ya comenzará la creación de mi proyecto. Crear el blog con diferentes actividades y así el producto, ya tener lo último de mi proyecto que era el producto final. Bueno, el por qué escogí este tema. Hay dos ideas importantes, las cuales tuve en cuenta para el justificar el por qué yo quería hacer este proyecto. La primera fue, bueno, a mí me gusta leer, me encanta leer, siempre me gustaba. Entonces yo quiero transmitir esto hacia mis estudiantes, mis futuros estudiantes, hacia estudiantes de otros profesores, hacia mis primos, sobrinos, hijos y hermanos, hacia todos los niños. Quiero transmitir este gusto. Y el segundo, pues ya, digamos, con de todo lo que yo he aprendido durante, pues durante el desarrollo de mi proyecto y también lo que ya sabía antes, es que no solo es que ellos se diviertan leyendo el libro, sino que también esto es importante porque les ayuda a desarrollar su parte cognitiva. Entonces no solo es leer por leer, sino que internamente el cerebro va realizando sus propios ajustes, sus propios análisis con respecto a la lectura. Pues eso es interesante. Ya después de eso, pues los referentes teóricos. Entonces, pues la verdad yo busqué muchísimo.
Busqué diferentes autores, busqué en artículos, en revistas, mucho, 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 que me ayudaron pues para la realización y para la implementación de las actividades relacionadas en cada objetivo. Pero pues escogí dos que no importantes, no las más importantes porque todo es importante, sino las que más se ajustaban a lo que yo quería expresar del por qué escogí esto. El primero es de la señora Aris, está titulado como Importancia de la lectura en infantil y primaria, es un artículo, y encontré dos puntos importantes. El primero es que la lectura sigue siendo un vehículo para el aprendizaje. Ya sabemos que en Internet podemos encontrar diferentes cosas, herramientas, páginas, las cuales nos ayudan a realizar tareas, trabajos, todo, todo lo que digamos necesitamos en nuestros estudios. Pero aún así, bueno, en ocasiones se deja a un lado la lectura, pero se sabe que la lectura ayuda para el aprendizaje de cada persona. Ayuda para que su parte cognitiva, como ya lo dije anteriormente, se desarrolle. Y este es otro punto importante que encontré en la revista. Hablaba de, pues, como diferentes puntos en cuanto al desarrollo cognitivo, entonces todo lo que una persona desarrolla internamente al leer. Y el primero, pues, es que en los niños la lectura está relacionada con el rendimiento escolar, por, pues, por lo que he dicho anteriormente. El niño empieza a desarrollar diferentes habilidades, las cuales le ayudan en sus estudios a desenvolverse de una mejor manera. Además de esto, pues un libro no solo instruye, no te da información, sino que también te educa, o sea, ayuda a crear un hábito de reflexión, de analizar, esforzarse y comprender lo que se está leyendo. Y no solo eso, sino que también enriquece el punto en el cual la persona goza de leer y empieza a crear no solo, digamos, una forma de leer, sino que su lenguaje se va perfeccionando con respecto a la ortografía. Pues uno comienza a mejorar su ortografía, que yo pensé que esta palabra se escribía así, pero no, no se escribe así, se escribe como habla en el libro, como dice, y se usa para tal, tal, tal. Además, el vocabulario, se extiende el vocabulario. Uno empieza a conocer nuevas palabras que no había escuchado antes. Otra vez, otro punto es lo crítico. Los niños comienzan a ser críticos, a decir, este libro me gustó por tal motivo o no me gustó por estos motivos. Saber pues, qué pasó con ese artículo, por qué fue bueno, por qué fue malo para él. Que no hay libro malo ni bueno realmente. También a la imaginación. Abre enormemente la imaginación, la creación. En mi caso, cuando leo un libro, me imagino absolutamente todo. Desde que el niño se rompió el brazo y cayó al suelo, cogió una manta, bueno, no sé, imagino absolutamente todo. Y este punto es muy interesante porque todos pensamos diferente. Todos los seres humanos pensamos diferente. Y esto es bueno, que realmente uno sabe que hay varios mundos, pero todos unidos a ese mismo libro. Y bueno, mi segundo referente es del señor Aleer en 1998. Y bueno, en este libro encontré una cita que me gustó realmente mucho. Y dice, el niño que no comprenda lo que lee no sentirá gusto por la lectura. Y es verdad, al niño que le gusta leer, comprende. Si no comprende lo que leyó, seguramente más adelante va a decir, no, yo no quiero leer porque es que yo no voy a entender.
pero al comprender, al leer cada vez más, leer, comprende y así, pues muchos libros más serán leídos y objetivos, pues nuevos objetivos serán logrados, objetivos pues unidos ya con la parte del desarrollo cognitivo, lo que mencioné anteriormente. Ok, con respecto a los objetivos, los cuales les hablaba para la creación de mis actividades. Entonces, el primero es recordar. En este punto, dejé dos actividades. Una, que fue, es decir, la creé yo, pues la inventé yo. Y ya el punto de que ellos recordaran un cuento que les gustara mucho, ya sea uno que hayan escuchado de sus papitos o uno que hayan leído, bueno, y lo dibujen. Esta parte es muy motivante porque los niños están haciendo lo que les gusta. Dibujar es un medio en el cual los niños aprenden y fortalecen ese gusto, y en este caso pues gusto por la lectura. También es como una apertura al resto de actividades. Y la siguiente es construcción de frases. En internet encontré una página, un estilo de aplicación, que iba dirigida para los niños que estaban comenzando a leer, a escribir y a la construcción de frases. Entonces, a ver, ¿qué va primero? Que el sujeto, que después el verbo, que después el complemento. ¿Y por qué? Porque es importante tener en cuenta, digamos, este punto. Porque ellos más adelante, pues ya les explicaré después, pero más adelante ellos van a crear su cuentito. En la parte de comprender, entonces, es sencillo. Solo leer un cuento. En esa parte yo inventé un cuento y usé una página web y ahí mismo subí mi cuento. Iba con muñequitos, pues muy ilustrativos para que a ellos les gustara, les llamara la atención. Y fue algo que creé. Entonces en este cuento, pues ya solo leerlo y comprender, digamos, los personajes son tal, comenzó el cuento así, finalizó de tal forma. Bueno, es solo leer y comprender pues, lo que se ha dicho. Siguiente objetivo es aplicar. En esta aplicación, eh, pues la primera idea, actividad, encontré una página muy importante, muy chévere realmente. Es una biblioteca que contiene muchos cuentos de diferentes gustos, que fantasía, que misterio, aventura, muchos cuentos. Entonces es que ellos lean. Y además de esto hay otra actividad que es una sopa de letras. La sopa de letras la creé yo con diferentes tipos de palabras. Entonces puede ser, digamos, un carro, una casa, una flor, un perro, que Juanito, bueno. Y ya en esto, ellos tenían que escoger deben escoger las que más les gusten y crear su propio cuento. El siguiente punto es analizar para, pues para este objetivo. También tuve en cuenta dos actividades. La primera, encontré un cuento interactivo realmente muy interesante. Ustedes más adelante, ya cuando estén explorando mi blog, encontrarán esta página y es interesante porque los niños, o sea, no es una forma como de leer como tal cuento, y leer y pasar, sino que les tienen que dar opciones. Entonces Juanito fue caminando y se encontró tres tipos de cajas. Entonces ayúdale a Juanito a escoger la caja apropiada. Entonces que si abren una se van a encontrar en otro lugar, otro mundo, haciendo otra actividad. Pero asimismo tienen que abrir la otra para encontrarse otros mundos, otras actividades. Es realmente muy importante. Sé que no fue creada por mí, pero la tuve en cuenta porque me pareció muy interesante para lograr este objetivo. Y el otro punto, la comprensión lectora. En esta creé otro cuento
y realicé una serie de preguntas, relacionadas con el cuento. Bueno, no lo he mencionado antes, pero me parece que es importante también pues tener en cuenta la idea de comprender un cuento, no solo leerlo porque sí, sino comprender lo que está pasando. En evaluar, tuve en cuenta la aplicación WhatsApp. En el mundo ya, quien no sepa de WhatsApp es porque, bueno, no sé, pero ya todos conocen esta aplicación y sobre todo los niños, que son cada vez son más inteligentes y están más sumergidos en ese mundo de la tecnología. Y aquí la actividad es que ellos evalúen o bueno, que cuenten puede ser a sus papitos, a sus primos, qué les gustó de todo, pues todo lo que se realizó anteriormente, de lo que leyeron, de lo que vieron, de lo que hicieron, que evalúen este proceso. Y pues este punto es muy importante porque aquí el profesor se puede dar cuenta qué fue lo que les gustó a los niños y qué no, qué se debe mejorar y qué cambiar o modificar. Y al final de microproyecto ya es la creación. Entonces, es que ellos creen su propio cuento teniendo en cuenta pues, ciertos parámetros y con diferentes personajes. Hay una página que es de historietas. Yo realicé igualmente una historieta, la cual pues está disponible para ellos, pero pues ellos mismos pueden tomar personajes de ahí u otros personajes como por ejemplo en Storybeard, la página la cual usé para la creación de un cuento, el cuento que hice en comprender, en el objetivo comprender, y bueno, ya que es para que creen su propio cuento y que lo compartan con sus compañeros y así pues es como también tipo de retroalimentación. Yo creo mi cuento y lo comparto para sí mismo leer el cuento de otros. Entonces estoy ayudando a fomentar eh, la, la- el hábito a la lectura y también pues, el hábito a escribir. Y otra actividad ya como punto de motivación y pues, me parece muy importante es que cada uno cree su propio marca de libros o separador, como se llama comúnmente, su separador, y que lo guarden, que lo lleven con cada uno y pues que lo guarden en sus propios cuentos. Ese es básicamente mi proyecto. Bueno, eh, mi proyecto, pues sí, el blog, y tuve en cuenta 3 ideas, eh, tuve en cuenta 3 pilares de mi proyecto. El primero es la creatividad, no solo mía, sino de mis estudiantes, porque si yo no tengo creatividad, ¿cómo pretendo fomentar esta creatividad en mis estudiantes? Entonces es importante tener eso y también, digamos, para la creación de las actividades, ser creativo. El rol del profesor. Mm, los niños no solo toman un hábito, ya sea a jugar fútbol, a ver televisión o a leer un libro en sus casas, sino que también con el profesor. El profesor es una parte importante de, en el desarrollo de cada niño y pues fue algo que tuve en cuenta también, pues pensar no como persona que está haciendo un proyecto, sino como profesora, cómo voy a actuar, qué voy a hacer con respecto a ciertas actividades, ciertos objetivos, como qué voy a hacer para que a mis estudiantes les agrade leer. Y el último pilar es el desarrollo cognitivo. Ya, pues ya ustedes ya saben lo importante y fundamental que es leer un libro en cuanto pues para
el desarrollo del aprendizaje significativo de cada uno. Y bueno, fue un pilar en mi proyecto. Y aquí está el producto. Bueno, aquí está un shot de la pantalla de mi blog. Este es el inicio, pero pues ahí pueden encontrar más. Ahí está el link donde pueden encontrar el resto de actividades. Las que están, por ejemplo, está dice momento para aplicar, sopa de letras. Entonces está la descripción de lo que ellos deben hacer y una imagen como que les ayude a complementar esta idea. Pues nada, son varias actividades de mi proyecto. Y aquí, conclusiones. Bueno, en cuanto a debilidades encontré, pues fue muy triste el hecho de no haber aplicado mi proyecto a los estudiantes o a, bueno, ya sea un niño. No lo hice y pues realmente es algo a tener en cuenta. Y para cambiar esto, pues es aplicar este proyecto a un contexto real. Con eso, pues hubiese sido interesante haberlo aplicado, porque yo me podría dar cuenta en ese momento qué debía cambiar, qué no debía implementar, qué debía implementar, y pues para obtener como un mejor resultado en mi proyecto. Fortalezas. Con este proyecto pues tuve que explorar internet y encontré muchísimas páginas interesantes, en serio que nunca había conocido, nunca había escuchado, muy interesantes, que, que me ayudan a desarrollar mi proyecto. Y fue chévere pues este punto. Y otra fortaleza, el hecho de que me hubiese gustado leer, que me gusta leer, y eso es motivante para mí porque sabré qué hacer. Y bueno, saber que si a mí me gustó leer por tal motivo, pues a mis estudiantes pueda que les guste también por este motivo y llegarles por ese camino a que a ellos les guste. Entonces, pues fue una fortaleza el hecho de que me gustara leer. ¿Qué puedo hacer en un futuro? Seguir buscando más herramientas para crear otras actividades, tanto de lectura y de escritura. Buscar más porque estoy segura que hay infinidad de herramientas que me ayuden a lograr el fomentar este hábito. Proyecciones, aparentemente, pues ustedes podrán ver, son pocas las actividades para todo lo que le quiero aportar a este blog. Son pocas las actividades, entonces pues realmente quiero llenar de muchos, de pues que logren más objetivos que les ayude a cada parte de su desarrollo cognitivo. Y pues también quiero que esta herramienta la exploren no solo mis compañeros de la universidad, sino futuros profesores o profesores en formación, papás y hasta los mismos estudiantes que la usen y que la empiecen a implementar en su proceso de aprendizaje y de gusto por la lectura. Realmente quiero que la usen. Y eso es todo. Este es mi proyecto. Y nada, profe, si tiene alguna duda, pues me cuenta. Pero pues le haya gustado mucho. A mí me gustó realizar este proyecto. Sé que lo seguiré usando en un futuro. Y lo que dije anteriormente, quiero meterle más actividades. Quiero que este proyecto crezca porque me gustó hacerlo, en serio. Y sé que la cantidad de actividades no fueron suficientes, pero seguir implementando porque me parece importante y porque quiero que todo el mundo lea, que lea por gusto
más no por deber. Y eso es todo. Muchísimas gracias, profe. Y hasta una próxima oportunidad.